Bueno, como les decía, les agradezco muchísimo. Felicitaciones a Francisco, excelente, muy interesante toda la charla. Eh, bueno, la mía quizás es un poquito más corta. Y bueno, yo en realidad quería comentarles que a lo que más me voy a referir y lo que quiero que charlemos con todos ustedes, que creo que el auditorio fundamentalmente son todos médicos clínicos, ¿verdad? Clínicos o Sí, infectólogos, o médicos sí, la mayoría son clínicos, hay infectólogos también y también estudiantes de la carrera de medicina. de la carrera. Bien, entonces, fundamentalmente hablar sobre lo que es el diagnóstico, el tratamiento de Chagas desde la atención primaria de salud, porque digamos que la idea es un poco ir contándoles cómo han cambiado muchos paradigmas con respecto a Chagas y cómo cada vez más la idea es seguir sacando del silencio el tema de Chagas, que históricamente ha sido silenciada, silenciosa, por lo que ya vamos a ir viendo, y lo que muchos de ustedes saben, que no presenta síntomas en la gran mayoría de los casos, y silenciada porque, bueno, está ahí atrás de muchas otras enfermedades y se le ha prestado poca atención por muchos mitos que también tenemos que ir bajando. Entonces, un poquito para empezar, agradeciéndoles nuevamente y mucha alegría de ver tanta gente, y realmente mucha cantidad de personas, así que excelente. Bueno, no puedo dejar de empezar alguna charla sin nombrar muy brevemente, ya los deben conocer, pero me parece fundamental, a dos grandes que tienen que ver con la historia de Chagas, y justamente pues, desde 1909 a la actualidad, uno el doctor Carlos Chagas, que realmente como todos sabemos, él en su Brasil natal, en Minas Gerais, realmente como siempre se dice, es un caso único en la historia de la medicina, porque, bueno, él en realidad trabajaba fundamentalmente en malaria, pero trabajando en malaria y en una oportunidad hacia el año 1909, yendo a trabajar hacia una zona donde trabajaba con distintos obreros, él estaba a cargo del tema de malaria, él descubre y ve que la gente le comenta de unos insectos que realmente estaban permanentemente en las viviendas. Esos insectos eran las típicas que nosotros las conocemos como vinchucas, pero que él las denominó, ellos lo denominaron barbeiros, que viene del portugués de barberos, porque realmente picaban cerca de la cara. De hecho, en inglés se llama kissing bags, porque justamente son besadoras, chinches besadoras. Bien, entonces a él le llamaba la atención, se puso a investigar y descubre que en el intestino de estas vinchucas, estos barbeiros, encuentra parásitos. Estos parásitos los vio muy parecidos a otros parásitos que son los que producen otro tipo de enfermedad, y entonces lo llamó Schizotrepanum y cruzi, en honor a Oswaldo Cruz. Al mismo tiempo, y en ese momento, en pleno 1909, escucha los comentarios de toda la gente del lugar, los obreros que vivían en viviendas cercanas hacia el lugar donde estaba la obra del ferrocarril que estaban realizando, y entonces todos decían de la invasión permanente de estos insectos, y entonces él notaba algunas cuestiones clínicas en las personas, entonces decide tomar sangre de distintas personas. Previamente ya había logrado infectar un vertebrado y replicando también el parásito. Y así como fue que en abril de 1909, el 14 de abril, que por eso se ha instituido hace 3 años como el Día Internacional de Chagas, la niña Berenice de 2 años descubre en la sangre de Berenice el mismo parásito, que era, después se denominó Trypanosoma cruzi. Esta niña estaba infectada justamente con el parásito. En ese momento, cuando estaba infectada, cuando él descubre esto, la niña tenía fiebre, tenía hepatoesplenomegalia. Esta niña se transformó, después era Berenice de Sousa Moura, y falleció de adulta. Siempre tuvo un Chagas crónico, pero sin patología. No tuvo dificultades Berenice, pero es el caso simbólico. Bien, y en nuestro país tenemos a nuestro querido Salvador Massa, que Salvador Massa continuó y cerró. Mm, Chagas en Brasil describió, hizo mucha descripción también de casos agudos de la tripanosomiasis americana. Y Salvador Massa, acá en nuestro país, en la década del 30, era un apasionado. Él estaba muy interesado en el tema fundamentalmente de los triatominos,
como buen bacteriólogo, aparte hizo un montón de cosas, fue el fundador del MEPRA, de la Misión de Estudios de Patologías Regionales, en el famoso vagón que recorría Jujuy, que llegó incluso hasta Chile, hasta Bolivia, trabajando, investigando y ayudando a gente con el tema de muchas enfermedades que no se conocían. Y Massa continuó con la epidemiología, completó estudios de Carlos Chagas y, definió y habló, completó mucho parte epidemiológica, sobre todo hizo concreciones también con las especies de vinchucas presentes acá en Argentina, y incluso hizo la descripción de uno de los primeros casos de perros infectados con el Trypanosoma cruzi. Vaya siempre mi admiración hacia estas dos grandes del, del estudio del Chagas. Bien, el tema es que es importante, seguramente ya todos estamos al tanto de esto, pero Chagas ya no es más un problema de salud en Latinoamérica. Esto tiene sus pros y sus contras, pero fundamentalmente tiene sus pros en el sentido de que se le está dando mucha más atención al Chagas. Es el principal endemia que tenemos en Argentina, es un problema importante de salud pública, y esto, volviendo al anterior, tiene que ver con lo que acá decía Carlos Chagas. Vuelvo, porque para leer esto, él decía, hay un designio nefasto en el estudio de la tripanosomiasis. Cada trabajo, cada estudio apunta un dedo hacia una población malnutrida que vive en malas condiciones. Apunta hacia un problema económico y social. Claro, esto Chagas lo decía en 1909, en 1920. También Salvador Massa luchaba en la década del 30, donde no le prestaban atención, y él veía todas las condiciones económicas, sociales, pero todo eso en ese momento estaba ligado enteramente al tema del vector, de las vinchucas. Y de ahí es que siempre quedó impregnado en el tema de Chagas, que siempre está relacionado con vinchucas, con triatominos. Hay más de 130 especies distintas, y la principal está, por ejemplo, Triatoma infestans. Bueno, acá vamos a derribar un mito, porque justamente el pensar que siempre y solo está relacionado con el insecto vector, con vinchucas, nos deja de lado como para detectar otros casos de Chagas que se nos escapan y que nunca estuvieron con vinchucas. Entonces, ahora sí, eso mismo que decía Carlos Chagas era cierto, pero actualmente ya no es así, porque el Chagas atraviesa todos los ámbitos sociales. ¿Y por qué? Bueno, justamente porque en todo el mundo la distribución global de casos de enfermedad de Chagas es amplia. ¿El Chagas se ha globalizado? Claro que sí. ¿Por qué? Porque las migraciones, que empezaron las grandes migraciones en la década, más o menos en el año, las primeras fueron en el 2008, 2009, hacia Europa, de los países latinoamericanos, sobre todo el norte de Argentina, Bolivia, han viajado a la zona de Europa, y hoy tenemos Chagas en importante número, lo seguimos teniendo en Sudamérica, en América Central, pero también hay Chagas en Estados Unidos, en Canadá, hay Chagas en España, hay Chagas en Francia, hay Chagas en Suiza, hay Chagas en Italia. En, en Italia hay, según lo que nos comentaban eh, personas de las asociaciones a la cual pertenezco, a SOA Azul Frente al Chagas también, hay otras en el mundo y ahora después les voy a contar, ya 12.000 personas, ya hacia el año 2010 se informaba de cerca de 68.000 casos de personas afectadas de Chagas viviendo en España. Se calcula en este momento, 2022 y datos recientes, más de 50.000 personas con Chagas viviendo en España, con un 70% de ellos que no han sido, no han recibido tratamiento o seguimiento. Hay Chagas en Japón, hay Chagas en Australia, y en esos lugares no tenemos el insecto vector. Entonces, justamente por eso seguimos derribando mitos. En todos esos países, las condiciones sociales, culturales, económicas son bien distintas de las que pudiera haber en esa zona donde Carlos Chagas hablaba. Entonces, fundamentalmente, esto nos ayuda a entender que desde el punto de vista completo, Chagas tiene que ser abordado desde un punto de vista integral, no solamente biomédico, porque todos los aspectos hacen a que después en el encuentro con el médico
no se escape alguna persona que pueda hacer un Chagas asintomático y no lo estamos detectando, con lo que ello significa. Entonces, otra de las razones por las cuales esta globalización también es tan presente es justamente las distintas vías de transmisión del Trypanosoma cruzi. Porque el Trypanosoma cruzi sabemos que fundamentalmente en la génesis, en toda la historia de una familia donde hay Chagas hoy, 2022, en la génesis de ese Chagas en la familia, en algún momento tuvo que haber algún insecto vector que lo transmitió. Pero después, en generaciones siguientes y transmitido por vía transplacentaria, posiblemente nunca más hubo contactos con vinchucas, porque esta es la vía principal que actualmente está, que es la vía transplacentaria o vertical, dado que los controles a nivel de todos los países que tienen presencia del vector se han reforzado, algunos más, otros menos, algunos son discontinuos, y entonces se ha controlado mucho más el tema de la transmisión vectorial. Lo mismo sucede con la vía transfusional. Ha sido muy importante en otras épocas, pero desde tiempo atrás todos los países van legislando el tema de los bancos de sangre. Nuestro país está a la vanguardia respecto de Chagas con eso. Tenemos el doble tamizaje instalado, los bancos de sangre son controlados. Por supuesto, siempre puede darse quizás algún error, pero actualmente prácticamente esas dos vías están descartadas. Y la vía oral, que es una cuarta vía posible, y que no es común en nuestro país, pero es común en América, en Brasil, muy común a través de alimentos contaminados con materia fecal de vinchucas que tendrían que estar infectadas. Así que acá el ser humano puede adquirir la infección y va a ser siempre la fuente permanente de parásito como para que lo adquieran algún insecto que se alimentara de la persona, o también de animales vertebrados, menos las aves. Las aves son refractarias al Trypanosoma cruzi. Ahora bien, en estas 4 formas de transmisión que un poco nos ayudan a entender por qué se ha diversificado tanto, estamos ante una parasitosis que llega al organismo por distintas vías. Y también no lo nombré acá como principal, pero podría eventualmente también ser un accidente de laboratorio. Bien, ocurre una fase aguda, que seguramente todos la conocen, es la fase muy breve, es cuando recién se adquiere la infección, no dura más de unos 3 meses, y ahí el parásito goza de un flagelo que le permite moverse libremente en la sangre, es el momento donde hay parasitemia, y es el momento en donde si se detecta y con la medicación parasiticida puede llegar a eliminarse. ¿Cuál es el tema? Que realmente en la mayoría de los casos esta fase no presenta síntomas específicos. Eh, es el 5% de las veces podría llegar a tener algún síntoma. Hay uno muy conocido, no lo he puesto acá, pero seguramente todos lo conocen, el famoso síndrome de Romaña, que es un ojo hinchado, un edema bipalpebral, que en ese caso es por el contacto, por vinchucas infectadas, no porque haya picado, sino porque picó cerca, pero la conducta de los triatominos que defecan inmediatamente después de picar, esa defecación puede contener los parásitos y eso puede entrar por conjuntivas, por mucosas, y bueno, en ese caso, si entra por conjuntiva, se produce eso. Es el más difundido y sin embargo es el menos frecuente. Bien, pasado ese tiempo, el parásito pierde su flagelo y entonces ahí entra en lo que se llama una fase crónica, donde el parásito se redondea, se transforma en amastigote y anida en los tejidos. Elige determinados tejidos y tiene gran afinidad por el tejido cardíaco. Y también lo puede hacer en el digestivo, con menos frecuencia. Bien, esta fase crónica puede durar y dura toda la vida y puede ser con patología o sin patología. Entonces, todo esto nos lleva a ver que el tema de Chagas es complejo. Es un tema realmente complejo por las distintas formas en que se puede adquirir, por los linajes, los DTU diferentes que tiene este parásito,
distinta es la forma en distintos países en que se puede manifestar determinadas situaciones. Entonces, ahora bien, sabiendo todo esto, lo que yo quiero transmitirles y contarles, y antes refiriéndonos, hablamos en general del mundo entero y de cómo se globalizó, pero gráficamente esto mismo que hablamos, acá tenemos una imagen de la vía oral, que eso que ven ahí es el azaí, que es exquisito, pero el azaí es uno de los frutos principales que suelen estar contaminados por materia fecal de vinchucas, crecen en la zona de unos árboles donde pueden ir las vinchucas a alimentarse de aves, por ejemplo, y defecan sobre los alimentos. Esto se consume sin pasteurizar y se estaría adquiriendo un Chagas por vía oral o digestiva, que genera un Chagas agudo, ni bien se adquiere. ¿Cómo es la situación en nuestro país? Bueno, según datos del 2019 del programa de enfermedades transmisibles por vectores, ahora les voy a contar que ahora institucionalizado como programa nacional, 1,5 millones de personas, 1.532.000, estarían infectadas con Trypanosoma cruzi. 327.000 de ellos ya presentarían cardiopatías. Se calcula que 7.300.000 viven en áreas de riesgo de transmisión vectorial. ¿Qué significa? Nuestro país se divide en provincias de mayor o menor riesgo. Aquellas de mayor riesgo son las áreas típicamente endémicas en cuanto al control vectorial, que son las provincias del centro, del norte del país y eventualmente algunas de la zona de Cuyo. Tenemos un registro de 2,5 de donantes infectados a los que hay que abordar, porque justamente son seguramente donantes infectados y crónicos, 1,8% de embarazadas infectadas, y se calcula en relación a esto, según datos de estudios del Instituto de Salud, 700 niños nacerían infectados por año. Seguimos derribando mitos porque estos niños nunca estuvieron en contacto con vinchucas, y sin embargo, si nadie los detecta, estos niños seguirían infectados y se convertirían en adultos afectados de Chagas. Ahí derribamos otra cuestión, porque los propios afectados de Chagas del mundo han consensuado, y la palabra chagásica se elimina del vocabulario, son afectados de Chagas, no son chagásicos. ¿Qué objetivos se pueden plantear como para generar algún programa que salga a detectar personas afectadas de Chagas? Volvemos a lo mismo, es silencioso, no presenta síntomas. ¿Y cuál es el tema? Que no tiene patología. Bueno, no tiene patología, pero además dentro de ese conjunto de personas afectadas de Chagas también, el hombre lo adquiere, pero no lo transmite. En cambio, la mujer afectada de Chagas tiene posibilidad de transmitirlo transplacentariamente. Hay que detectarlo. Nos pusimos en marcha en el año 2001 con el programa municipal Chagas Masa para hablar de Chagas en todos los ámbitos sociales, para ayudar a promocionar, a derribar mitos, como decíamos. Porque si no hay ámbitos sociales medios y altos que se quedan sin detectar personas portadoras de Chagas. Y esos son los que siguen generando y pueden seguir transmitiéndose en forma vertical. Era importante conocer la situación vectorial, localizar áreas con vinchucas. ¿Posibilidad de vinchucas vectorial en el lugar? Acá en el sur de la provincia, sí. Vigilancia. ¿Por qué no? La zona de Bahía Blanca, estamos ubicados al sur de la provincia de Buenos Aires, en la entrada en la Patagonia, es una zona que ecológica y climatológicamente es totalmente apta para la presencia de vinchucas. A veces está en el pensamiento que las vinchucas solo están en el norte del país, o en la zona más hacia la zona de Cuyo solamente, o la zona, y las vinchucas llegan hasta el límite norte de la provincia de Santa Cruz. Incluso muchos años atrás, muchas personas viviendo en la zona de Río Negro, de Neuquén, de La Pampa, refieren haber estado en contacto, sobre todo en la década del 70, la década del 60, donde era mucho las viviendas con muchas posibilidades de albergar vinchucas. O sea que es amplio la zona donde pudieran estar.
Importante detectar personas afectadas, niños en escuelas, adultos en campañas de análisis, embarazadas. Niños en escuelas y embarazadas es clave. Mejorar las viviendas en riesgo entomológico. ¿Qué significa el riesgo entomológico? El riesgo entomológico significa que justamente hay riesgo, entomología es el estudio de los insectos. El riesgo entomológico, una vivienda que esté revocada perfecta por afuera, pero adentro tenga espacios, grietas en las viviendas que permitan el anidamiento de las vinchucas, es el lugar propicio para que justamente se generen colonias y colonización de vinchucas. Las vinchucas nacen, recordemos que nacen sin el parásito, pero por eso es muy importante tener en cuenta que sobre todo en lugares donde viven personas afectadas de Chagas en forma crónica y vinchucas también, el riesgo, si bien es mínimo, porque no hay Chagas agudo en ese sentido, no, si no se detectó hasta ese momento, de tanto en tanto, como lo vimos en el esquema, el parásito tiene que seguir haciendo su ciclo en el interior del organismo del vertebrado y esa forma mastigota se va a transformar en tripomastigota para ir a la sangre, andar un tiempo en la sangre y después volver a los tejidos. Si en ese momento las vinchucas que están escondidas en una vivienda se alimentan de sangre, que es lo único de lo que se alimentan, de esa persona que en ese momento está con parasitemia, la probabilidad de adquirir el parásito sí se eleva. Bien, otra de los objetivos, establecer nexo con banco de sangre. Porque generalmente los bancos de sangre sabemos que son personas adultas que donan sangre, no pueden hacerlo menores de 18 años. Entonces las personas esas adultas se detectan y son personas seguramente con un Chagas crónico de años. Pueden ser mujeres, esas personas, esas mujeres pueden haberlo transmitido. Hay que realizar un abordaje, hay que hacerle el abordaje familiar. Bueno, la idea también era simplificar y asegurar la llegada de los afectados a los centros de atención. Hay muchos lugares, no solamente el nuestro, sino otros lugares de otros países, charlando con gente de otros países, es una de las trabas principales. Los lugares, los centros de atención, los hospitales donde hasta unos años atrás eran los únicos lugares donde uno podía recurrir para hacer eventualmente un tratamiento, un seguimiento por Chagas, a veces queda muy lejos. Entonces, no es posible. Por eso el fortalecimiento desde la atención primaria. La atención primaria, fundamentalmente acá en nuestra ciudad, está fortalecida. Hay centros de atención primaria, que son salas médicas, en otros lugares también existen, y entonces todas las personas de los barrios lindantes de esas unidades sanitarias constan con un sistema de atención primaria que resuelve una situación inmediata y en primera instancia, a veces no teniendo que recurrir más que una vez para un control al hospital. Y esto facilita totalmente la situación. Volvemos a lo primero, nos apartamos un poquito de lo biomédico y vamos al contexto social, al contexto que rodea el Chagas. Por eso es tan importante tener todo en cuenta. A veces los afectados no llegan, no porque no quieren, no pueden. Entonces, un programa tiene que estar formado por distintos profesionales, distintas personas capacitadas en distintas áreas, como para ver y solucionar todas las cuestiones para que se llegue al tratamiento y a la adherencia de un posible tratamiento. Entonces, este es un esquema de lo que es el programa municipal Chagas Massa Bahía Blanca. Está desde el principio, desde el año 2001 que se hizo así, se fueron cambiando, cambiaron algunas cuestiones que simplemente yo se las comento, son menores porque los cambios políticos hacen que cambien los nombres de las secretarías, que pasan a ser subsecretarías, pero en general son 3 espacios que tienen que ver directamente con Chagas y con esto de las formas distintas en que se transmite. Fíjense, está la Dirección de Medio Ambiente, con gestión ambiental, la Secretaría de Salud y la Dirección de Ordenamiento Urbano y Planificación, con el Departamento de Vivienda. Si nos ponemos a pensar, las 3 confluyen hacia el mismo objetivo, pero cada una puede hacer actividades distintas y concretando algo exitoso. Porque de hecho, desde las charlas educativas donde se llegó a la gente, como para poder hacer inspecciones en viviendas, a partir
después realizar control químico en el caso de que fuera necesario y hubiera colonización, porque en realidad la columna vertebral es la educación sanitaria, siempre un control estricto post-fumigatoria, vigilancia entomológica, análisis de vinchucas, para saber si las vinchucas están infectadas. Hasta el momento no hemos encontrado vinchucas infectadas en esta zona, no significa que no lo fuera a aparecer en algún momento, por eso siempre se recomienda no matar el ejemplar si es que aparece, para realizarle el análisis. Y hay una respuesta concreta a los vecinos. Desde la Secretaría de Salud, al mismo tiempo de esto, también se trabaja con todas las unidades sanitarias, con el hospital municipal y también para hacer las detecciones de Chagas, para ir hacia la comunidad e investigar y ver si hay posible Chagas. Se hace el tratamiento de personas serológicamente positivas, que al principio se empezó con el hospital municipal y al mismo tiempo mucho hemos trabajado con el hospital Pena, porque Bahía Blanca es muy grande y tiene 2 hospitales grandes, y uno es el Pena, y una población importante de personas que están cercanos. Entonces la cuestión es facilitar a todas las personas todo como para que se haga una adherencia al tratamiento. Y se hace un seguimiento. ¿Y para qué el departamento de planificación? Bueno, justamente porque hasta ahora no fueron demasiadas las viviendas, pero fueron 21 viviendas que se mejoraron, el municipio puso el material como para revocar las viviendas, y las familias, se hicieron charlas como para que la familia ponga la mano de obra. ¿Qué hacemos ahí? Hacemos partícipe a la comunidad, y cuando alguien te hace partícipe, todo se ve mejor. Entonces se puede opinar y se puede. Bueno, y acá lo interesante que les quiero contar es que, y reciente han pasado cosas muy buenas en estos meses, y en este último mes, en el mes de Chagas, del Día Nacional de Chagas, el último viernes, justamente el día 25, el 26, último viernes de agosto, fue el Día Nacional por una Argentina sin Chagas, y el día 25 se votó a favor de que Bahía Blanca ya tenga una ordenanza para el programa municipal de Chagas. Es decir, hace 21 años que está en marcha este programa y se le dio un marco legal, ya que se adhirió a la Ley Nacional de Chagas. Y esto es muy bueno, porque acá también, entre todo lo que tenemos que ver, entre todos los médicos, todos los profesionales, los bioquímicos, los biólogos, está también las decisiones políticas. Y tener una ordenanza municipal de Chagas en una ciudad implica que, sea cual sea el color político, esto se va a tener que seguir adelante y se va a tener que cumplir, y esto es muy bueno. ¿Por qué? Entonces, nosotros fíjense que tenemos reuniones mensuales con un equipo multidisciplinario, donde, bueno, el equipo se conforma quien lo coordina, quien les habla, con el programa este como referente, pero tenemos enfermeras de unidades sanitarias y centros de salud, médicos, médicos clínicos, médicos de familia de unidades sanitarias, trabajadores sociales de las unidades sanitarias y también del hospital, promotores de salud, bioquímicos del hospital, técnicos de laboratorio, psicólogos de unidad sanitaria, y también hemos contado con psicólogos del Hospital Pena, eventualmente, para necesidades de los afectados, coordinadores de área, médicos infectólogos, contamos con excelentes médicos infectores, la doctora Espadaro en el Hospital Municipal, que conforma el eje principal de nuestro programa de Chagas, la doctora Cecilia Fo en el Pena, cardiólogos del Hospital Municipal, del Pena, el doctor Balati, que colabora permanentemente, rociadores del Departamento de Saneamiento Ambiental, referentes del Banco de Sangre del Hospital Pena, con quien tenemos permanente contacto, a través también de la doctora Isabel Gallés, referentes de región sanitaria y referentes de Zona Siria Azul. Bien, a partir del año 2012 las reuniones no se discontinuaron, y desde marzo a diciembre, todos los meses, un día, el primer jueves de cada mes, realizamos las reuniones de Chagas, y no somos demasiados, sino que vamos viendo y vamos integrando el grupo, sobre todo cuando empezamos a realizar tratamiento, porque ahí lo vamos a ver, el tema del tratamiento de Chagas tan discutido, eh, suele tener efectos adversos, y hemos aprendido con el tiempo, y está bueno que esto se vea y se pueda replicar, porque se pueden manejar los efectos adversos, escuchamos mucho a los afectados de Chagas,
que aún sabiendo que pueden tener efectos adversos, quieren tomar la medicación. Bueno, pero eso es un encuentro que tiene que tener el médico clínico, el médico de familia, perfectamente puede hablarlo con el paciente y tomarse su tiempo porque es muy importante escucharlo, escuchar la voz de los afectados.